Cordial saludo, mi nombre es Edinson Pérez, soy instructor OMI y Transporte Marítimo del SENA. Bueno, a continuación encontramos con la pequeña problemática que le estoy planteando y es de las amenazas, riesgos y peligros que podemos tener dentro de unas instalaciones portuarias y dentro de unos buques de transporte marítimo. Entonces, cuando hablamos de amenazas, hablamos de una serie de riesgos que de una u otra forma parecen distantes, parecen diferentes, pero por la connotación de lo que sucede en este país, se terminan entrelazando, tejiendo redes y cadenas entre ellos. Entonces, hablamos del terrorismo, hablamos de narcotráfico, hablamos de contrabando, robo de mercancía, hablamos de polizones, hablamos de tráficos de armas, tráfico de personas. Entonces muchas veces decimos, no, todas esas cosas no puede que pasen, y de pronto decimos, no, todo eso pasa porque es Buenaventura o porque somos Colombia, y es completamente falso. Eso pasa porque es un puerto, porque es un puerto muy importante, como pasa en todos los puertos del país y en todos los puertos del mundo. Esto no es algo extraño, no es algo que sea exclusivo de nosotros por ser Colombia o exclusivo por ser el puerto de Buenaventura. Esto es algo general, esto es algo que lleva milenios, lleva 2000, 3000 años. Siempre ha sido el eje de la economía, el sector de transporte marítimo. Recordemos que el 90% de la economía del mundo se mueve por el sector de transporte marítimo. O sea, es el eje de la economía del mundo. Todo el mundo compra y vende su mercancía y la forma de transportarla es vía marítima. Pasó hace 500 años la apertura económica de España con la conquista o el descubrimiento que dicen algunos de Colón en América. Vino los saqueos, vino el tráfico ilegal de oro, la esclavitud de las personas, el robo, en fin. Entonces esto no es de ahora ni hace 500 años, esto hace milenios. Si un container sale cargado o contaminado con narcotráfico o estupefacientes de Buenaventura, pues sencillo, llega a otro puerto del mundo. O sea, ese container no va a llegar a un barrio, ese container no va a llegar directamente al centro de cualquier ciudad de Nueva York o de Londres o de Shanghái, no. Llega a un puerto. En un puerto lo recibe. O sea que si pasó algo ilegal acá, también pasa algo ilegal en esos países de Asia, de Europa, de Norteamérica. O sea, no es algo exclusivo de nosotros. Lo mismo pasa con el tráfico ilícito de armas, con el tráfico ilícito de personas, de trata de blanca, es lo mismo. Y lo mismo pasa con el contrabando. Entonces son una serie de actos delictivos que suceden en los puertos del mundo. Uno dice, pero si ya se sabe, si hace muchísimo tiempo se sabe, ¿eso por qué no tiene control? Suena fácil decirlo, y suena mucho más fácil cuando el control no lo hacemos nosotros, sino que lo hacen otros. O sea, siempre juzgar es mucho más fácil. ¿Saben por qué es más fácil? Porque es sentarme a esperar que el otro haga mal su trabajo y yo desde mi silla, desde mi pedestal, simplemente critico. Entonces es muy fácil decir, ¿por qué no lo hacen? Bueno, resulta que en un día normal de tránsito en las instalaciones portuarias de Buenaventura ingresan y salen aproximadamente unas 5.000 personas, contando todos los puertos de Buenaventura, y en un día agitado de todos los muelles llenos, transitan alrededor de 6.500 a 7.000 personas. ¿Por qué este volumen tan grande de personas? ¿Cómo hacemos para tener el control total y completo de estas 7.000 personas? En un día de tránsito agitado puede haber unos 3.000, 6.000, 10.000 contenedores en tránsito. ¿A qué hora revisamos siquiera 1.000 contenedores en un día? ¿A qué hora nos caen unos escáneres y los escáneres pueden ver y todo? Sí, pero ven de un contenedor por un contenedor. Si vamos a revisar 3.000, 5.000, 10.000 contenedores, ¿a qué hora lo hacemos? O sea, no nos da el tiempo. Y la parte marítima no son los tiempos que se manejan en tierra, que usted para, la policía para un camión, baja el conductor, baja la carpa, revisa, y digamos que en eso se llevó 2 horas. Listo, y revisó, y no alcanzó a revisar bien la mula, pero se demoraron 2 horas. Atrasó 2 horas ese viaje, listo, ese viaje.
¿Cómo hago un barco para revisarle 1000, 2000, 3000 contenedores? No demorarlo 2 horas, sino que demorarlo semanas. ¿Cómo hacemos? Es muy difícil. Y si así lo hiciera, si hubieran unas leyes que hicieran que se revisara, que se escrutinara un barco y se revisara y fuera estricto, bueno, sencillo, esa naviera, ese barco, esos comerciantes que utilizaron esa naviera para hacer ese tránsito, utilizaron el puerto de Buenaventura para hacer ese tránsito, ese transbordo, para recoger o enviar mercancía, por acá no vuelven, porque ¿quién va a venir si en Colombia existen esas leyes tan estrictas, tan difíciles de que el comercio se agilice? Ustedes hoy en día están viendo un video en YouTube y el video en YouTube se les paralizó 5 segundos. Uy, no, 5 segundos, malísimo. 5 segundos se paralizó un video, no, el colmo. Me salgo de YouTube y busco otra parte porque el colmo que estoy escuchando música y se pare 5 minutos. Es muchísimo tiempo, 5 segundos, muchísimo tiempo. Entonces ahora miremos 1 hora, 2 horas, un día, 2, 3 días hasta que revisamos un buque completo. Entonces el tema es muy complejo, no es algo que le sucede exclusivamente a Buenaventura o a los puertos de Colombia, es algo que sucede a nivel mundial y no es algo de ahora, sino de toda la vida. Entonces es muy difícil y las organizaciones criminales obviamente lo saben y se aprovechan de eso, mientras que por cosas del azar o por cosas de inteligencia u otras se encuentra un container contaminado. Hay muchos que pueden pasar porque es muy complejo hacer esa revisión exhaustiva de toda la mercancía que entra y sale del puerto. Hay robo de mercancía, roban containers enteros que salen directamente por la puerta porque no salen en helicópteros, salen en las mulas. Y uno dice, no, pero eso es muy fácil de controlar. En materia suena fácil, pero es mucho más complicado. Y de ahí viene uno de los problemas más grandes que nos aqueja a la fecha de hoy, y más por el tema de la pandemia, que es el contrabando. Es algo muy difícil, es algo que muchas veces decimos, no, pero es que eso a mí no me afecta, eso a mí no me interesa, eso no es problema mío. Uno dice, bueno, puede ser, no es problema suyo, pero resulta que sí termina siendo problema de nosotros porque afecta al país, afecta a la economía del país, son menos ingresos en cuestiones de impuestos, de inversión social y sobre todo es un golpe grandísimo a los empresarios grandes, medianos y pequeños de este país, porque cada vez es mucho más difícil producir algo en Colombia, porque cada vez entra más mercancía de contrabando a mitad de precio, 90, 30, 60% menos del valor que se cobra aquí en Colombia. Y cada vez es más difícil, mucho más difícil. Cada vez abren más, todo a 1000, todo a 2000, todo a 5000. Entonces es muy difícil competir contra esos precios, es muy complicado. Marcas como Toto les tocó salir de Colombia y montar la fábrica en China, cerrar una fábrica y despedir a 2000, 3000, 5000 personas que se quedan sin trabajo para ir a montar la fábrica en China. Si ustedes de pronto han visto televisión pueden ver lo que le está pasando a Arturo Calle, y aún así Arturo Calle ha sostenido las empresas, aún yendo a pérdida. Pero los grandes empresarios lo que hacen es, antes de perder lo que han construido por décadas o años, sencillo, cierran la empresa, recogen lo que puedan recoger de capital y montan empresa en otra parte. Pero ¿qué pasa? Se van 100, 200, 1000, 3000, 5000 personas quedan sin trabajo, completamente sin trabajo, porque se declaran en bancarrota. Y cada vez pasa mucho más. Cada vez más marcas cierran en el país, se van del país y invierten en otros lugares, porque cada vez nos asfixia más el contrabando. Y uno dice que una cosa no tiene que ver con otra, y ahí les aclaro lo que les dije en un principio, de cómo estas cosas se terminan uniendo, así nosotros no lo pensemos. Hoy en día el narcotráfico se ha cambiado, se ha modernizado, las organizaciones son mucho más inteligentes, inclusive ya tienen empresas completamente legales. Y ya no hacen lo que hacían anteriormente, que eran los fajos, los sacos de plata, de dinero, de dólares, sino que hoy en día un narcotraficante dice, le puse 2, 3, 5 toneladas en México o en Estados Unidos, no me paguen dólares, porque yo cómo cambio ese dólar, cómo meto esos dólares acá en Colombia, es muy difícil, entonces no me paguen dólares, mándeme 4 o 5 containers de tequila, de whisky, de ron, yo lo vendo acá,
o mándeme 2, 3 containers de cigarrillos de China, bien baratos. Y le doy duro a la economía de licores del país, le doy duro a la economía tabaquera del país, e inclusive están utilizando Colombia por la cercanía y la conexión con Panamá para llevar esta mercancía de whisky, de ron y de cigarrillos, llevársela para Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador está dolarizado. Entonces, cuando iban a recibir, digámoslo así, 10 millones de dólares por un cargamento, esos 10 millones no lo reciben en plata, sino en mercancía, que la ingresan al país por medio de contrabando. Entonces ya no son 10 millones que se van a ganar, sino que se vuelven 20, 25, 30 millones de dólares. Si no duplican, triplican su ganancia las organizaciones narcotraficantes. Entonces hoy cada vez es más difícil y uno lo va a ver, y las exportaciones las hacen legal. Ya cuando va a ingresar la mercancía al país, lo hacen de forma de contrabando para mantener esos precios y para poder ingresar esa economía al país. Y cada vez afecta mucho más la economía interna, tanto así destruyendo empresas para que empresas enteras tengan que cerrar sus puertas antes de irse a la bancarrota total y real. Y ya ha pasado y va a seguir pasando y va a seguir sucediendo lo que estamos viendo por esos flagelos que viven pasando diariamente en las instalaciones portuarias y en el transporte marítimo. Muchas gracias.